la licenciatura en Biología. En la Facultad de Ciencias de la UNAM realizó sus estudios de maestría con orientación en riesgos por fenómenos naturales y de doctorado en vulcanología en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Cuenta con una especialización en la evaluación y manejo de riesgos geológicos y climáticos por la Universidad de Ginebra, Suiza. También realizó una estancia de investigación en modelaciones numéricas probabilísticas de peligros volcánicos en la Universidad de Milán, Italia. Se desempeñó como jefe de departamento de vulcanología en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Imparte los cursos de vulcanología en la licenciatura de Ciencias de la Tierra y el curso de Ciencias de la Tierra en la licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, y en la ENCIT, las asignaturas de Ciencias de la Tierra 3 y Gestión Integral de Riesgo en la orientación de Ciencias Atmosféricas de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. A mí, un gusto que nos acompañes, muchísimas gracias y pues adelante, bienvenido. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y por la invitación. Hola, buenas ya noches a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto ver a varios de mis alumnos justo de gestión y de ciencias de la Tierra del semestre pasado. Y bueno, antes de empezar a criticar la película, hola, Mari. Antes de empezar a criticar la película, les tengo que platicar algo. Yo estoy ahorita en Guatemala haciendo justo una evaluación del riesgo en un volcán que se llama aquí Santiaguito. Y muchos de los aspectos que se vieron en esta película son muy importantes y es justo lo que estamos haciendo. O sea, por eso estoy hasta acá. Casi no lo logro, Mariano, pero al final, uy. Pero bueno, les decía, en realidad es una muy buena película. Es una película que tiene obviamente muchos aspectos que son muy criticables, pero hay que pensar, las películas tienen que ser atractivas para todas las audiencias. Entonces, si nos ponemos demasiado estrictos como científicos y vulcanólogos a criticar la película, pues entonces sería una película bastante aburrida. Pues hay que darle espectacularidad, hay que hacerla dramática y todo eso, ¿no? Si no, no llamaría la atención. Lo que es muy rescatable, lo que es muy interesante, es que se muestran muchos de los fenómenos que ocurren durante las erupciones volcánicas. Como tal, las erupciones volcánicas por sí solas o los volcanes por sí solos representan múltiples amenazas y ya lo vieron seguramente en la película, ¿no? Entonces, gestionar el riesgo que representan los volcanes es muy complejo porque uno habla de 6, 7 amenazas que se pueden presentar al mismo tiempo. Y entonces, obviamente, cuando uno es vulcanólogo, cuando uno estudia los riesgos volcánicos, tratar de gestionar todo eso es sumamente complicado. Y pues ahora imagínense tratar de ponerlo en una película que pues tiene que ser taquillera, que tiene que ser exitosa. Pues no nomás basta con el agente 007 y con Sarah Connor, ¿no? Pues tiene que ser muy atractiva. Entonces, por eso tiene mucha espectacularidad y tiene mucho dramatismo que la lleva a cometer pues errores que espero que muchos de ustedes hayan podido identificar. Pero bueno, hice muchas anotaciones aquí en unas hojas que tengo. Entonces, obviamente, pues sí, destrocé la película, eh, pero pues bueno, al final de eso se trataba, ¿no? También quiero recordarles el nombre completo de la película, se llama Un pueblo llamado Dante's Peak, ¿no? Entonces, no habla del volcán como tal, sino habla pues del pueblo. Al final la historia pues se va pues por las aventuras heroicas de Pierce Brosnan, ¿no? De Harry, pues, del vulcanólogo. Entonces, bueno, es muy importante decir el pueblo, pues más bien la película se llama Un pueblo llamado Dante's Peak. Ese es el nombre, digamos, en inglés, el nombre completo, ¿no? Entonces, obviamente habla del pueblo, no necesariamente del volcán. Bueno, también algo que quiero decirles que es muy importante, esta película sí fue asesorada por vulcanólogos. De hecho, hace muchos años yo conocí a uno de los vulcanólogos que la asesoró, es un vulcanólogo islandés con un nombre muy difícil que no lo puedo pronunciar. Y él asesoró la película y él, bueno, estábamos en un congreso
y justo nos platicaba de la dificultad de asesorar la película, de hacerla pues científicamente correcta y a la vez, pues, digamos, atraíble, ¿no? O que fuera atractiva más bien para el público en general. Entonces sí tiene un asesoramiento por vulcanólogos y como les decía al final, tratar de hacerla espectacular es lo que lleva a los errores que cometieron. Y también algo que es muy importante que sepan es que esa película muestra escenas reales de dos erupciones, por lo menos, de la erupción del volcán Santa Elena y de la erupción del volcán, del Santa Elena y su erupción en 1980 en Estados Unidos, y del volcán Pinatubo, de la erupción del volcán Pinatubo de 1991. Entonces la película tiene escenas reales de las erupciones de esos dos volcanes. Entonces, digo, uno puede decir, ay, eso pues está muy mal esa película, pero realmente tiene escenas verdaderas. Y otra cosa, sobre todo al principio de la película, cuando el vulcanólogo pierde a su esposa en la erupción en Colombia, esa parte de la película también está basada en un hecho real. Ese evento ocurrió en 1993, el 14 de enero de 1993, en el volcán Galeras, que está en Pasto, Colombia. Entonces, en esa ocasión había un congreso, había una reunión de vulcanólogos allá en ese volcán, iban a ir a medir gases. Entonces, cuando hacemos ese tipo de reuniones, primero tenemos seminarios, talleres, y luego se hace una excursión al volcán. Entonces, en esa ocasión, en 1993, los vulcanólogos fueron de excursión a medir precisamente gases a ese volcán Galeras y de pronto vino una erupción que mató a varios vulcanólogos. Hay muchas historias muy bonitas respecto a ese suceso. De hecho, hay un libro que se llama Surviving Galeras. Se los recomiendo mucho, ojalá lo pudieran conseguir. Está en Amazon, ya saben, en pasta dura o en pasta blanda. Y cuenta la historia de cómo los vulcanólogos verdaderos, como por ejemplo el personaje de Harry está basado en un vulcanólogo que un día antes de la excursión comió algo que estaba echado a perder y se sintió mal del estómago y entonces ya no pudo ir al volcán y por suerte se salvó, ¿no? Por suerte salvó su vida. De haber ido, pues hubiera muerto ahí. Entonces eso es un hecho verdadero, la parte de la historia de Harry, ¿no? Y bueno, la de su esposa que fallece, pues eso no pasó realmente, pero pues hay que darle drama. Historia de una mujer que se llama Marta Calvache, ella es la directora actual del Observatorio Vulcanológico de Colombia, y ella es una mujer muy pequeñita, muy chaparrita, y ella estaba ahí al momento de la erupción del volcán Galeras, y ella ayudó a rescatar a muchos vulcanólogos que habían resultado heridos. Entonces, aunque era muy pequeñita, se los cargó en los hombros, los sacó del cráter y bueno, ya después recibieron ayuda. Entonces, la película, al ser, cuando fue asesorada por los vulcanólogos, sí integraron muy bien todos esos aspectos que es muy importante conocer. Pero bueno, siguiendo el orden de la película, pues Harry, el vulcanólogo, va al pueblo porque pues, le dicen que hubo sismos, y entonces él en un inicio empieza a medir el pH en un manantial, ¿no? En el manantial donde muere la chica, que estaba ahí con su novio, y pues cambia súbitamente el manantial, su pH se vuelve súper ácido, ¿no? Esa técnica de monitoreo se llama monitoreo hidrogeoquímico. Vimos el pH y otros parámetros en manantiales, porque cuando el magma está subiendo, desprende gases que se disuelven en las aguas y uno las puede medir. Aquí el detalle es que los cambios no son así de súbitos, ¿no? Los cambios son muy graduales, muy graduales. Y al ser un cuerpo de agua lo suficientemente grande, en realidad la acidificación, aunque sí digamos, baja, o sea, sí es un nivel de acidez importante,
no podría disolver a unas personas, ¿no? Como después se ve con la abuelita. Bueno, no la disuelve, pero pues obviamente le causa heridas que después le provocan la muerte. Entonces, esa parte, digamos, del manantial está muy exagerada, pero imagínense ni modo que pusieran, ay, bueno, el pH empezó a variar 2 meses antes, ¿no? Y pasaron 2 meses y ya se hizo ácido. Entonces, no sería atractivo. Y bueno, ya cuando empieza, digamos, la parte de la erupción, que es lo interesante, ¿no? Primero cuando están con el robot de la NASA, que lo meten al cráter y cae un sismo y entonces se derrumba. Ahí, incluso yo con otros colegas hemos dicho, bueno, es que Harry nada más sintió un sismo volcánico y ya dijo, ya va a ser erupción, es inminente, ¿no? Eso también está muy exagerado, porque los volcanes tienen muchísimos sismos todo el tiempo, incluso aunque no hagan erupción, ¿no? Entonces, no nada más porque hubo un sismo y porque el vulcanólogo sintió el sismo en el volcán, pues iba a decir, ay, ya es inminente la erupción. Está exagerado pues, con fines de la película. Luego, pues avanza, digamos, y empiezan a mostrar los diversos peligros volcánicos, ¿no? Las diferentes manifestaciones del volcán. Y tal vez una de las primeras, pues es la ceniza que empieza a afectar, por ejemplo, cuando se cae el helicóptero, ¿no? Eso es muy cierto. Las aeronaves, ninguna aeronave puede volar en la presencia de ceniza, porque las cenizas entran a las turbinas o a los motores y los motores generalmente están mucho más calientes que la temperatura para fundir las rocas. Y entonces lo que pasa en los aviones es que cuando les entra ceniza a sus motores, la ceniza se funde, se crea lava nuevamente dentro del motor y eso obviamente provoca daños al avión, daños que pueden provocar, o al helicóptero, que pueden provocar que finalmente se caiga, ¿no? Entonces, eso también está muy bien representado. Luego, pues las camionetas que usa el actor, pues son unas verdaderas camionetas todoterreno para batalla, ¿no? Algo que es muy importante que me gustaría que supieran, cuando cae ceniza, la ceniza volcánica es muy fina, muy, muy fina, como talco, y vuelve el piso muy resbaladizo. Entonces, de hecho, no es posible manejar, y mucho menos a esa velocidad, porque te derrapas, los coches se derrapan. A mí una ocasión me tocó estar en el Popocatépetl cuando estaba cayendo ceniza, y yo iba manejando una camioneta por un camino y se me derrapaba la camioneta como a 20, 30 kilómetros por hora, ¿no? O sea, no puede uno manejar cuando está cayendo ceniza. Entre otras cosas también, todo, y además la ceniza pues cae, es muy abundante sobre los parabrisas, ¿no? Y bueno, pues eso es, digamos, tiene cosas muy positivas, muy bien representadas, y pues tiene obviamente otras que no, pero pues ni modo que no se moviera Harry de un lugar a otro, o cómo tendría que moverse, ¿no? Luego viene una parte en donde se funde el glaciar del volcán y se genera un lajar, ¿no? Una inundación, un flujo de lodo que remueve todos los árboles. Ahí hay escenas reales de lajares y bueno, finalmente destruye el puente y se muere uno de los vulcanólogos, ¿no? Entonces, esa parte está súper bien representada. Obvio, pues exagerado un poco ahí, muy dramático en cómo se muere cuando se voltea el puente, pero los lajares así son, ¿no? Son eventos súbitos y ahí se derrite parte del glaciar, y con una parte del glaciar que se derrita es suficiente para generar un lajar. Luego también, algo que es muy padre, un poquito antes que comenzara la erupción, es que Harry dice, ay, huele a azufre, ¿no? Cuando están ahí en la casa de la abuela, el olor a azufre es muy fuerte y no sé qué. Eso es cierto. Y de hecho él lo dijo, ¿no? Así sucedió en el tubo. Entonces, ese diálogo no es de él, ese diálogo se lo dijo un vulcanólogo, ¿no? Entonces, esa parte es también bastante cierta, bastante real. Luego, pues ya después del lajar, viene la lava, ¿no? La lava
ustedes seguramente ya saben, porque estoy seguro que Dolores en algún momento, cuando estaban con ella en Ciencias de la Tierra 2, que también es vulcanóloga, te los explicó, ¿no? O sea, la lava así de fluida no se presenta en ese tipo de erupciones tan explosivas, ¿no? Entonces, son los dos opuestos de las erupciones volcánicas. La lava tan fluida no provoca erupciones volcánicas tan violentas, ¿no? O más bien, o en las erupciones volcánicas tan violentas, no se produce lava así de fluida. Entonces, ese es un error muy grave, obviamente, eso es un error muy notable, pero otra vez, aunque es un error, yo creo que está muy bien porque ayuda a representar pues, los distintos fenómenos, ¿no? Que al final es algo muy rescatable de la película que muestra, les digo, todos los peligros volcánicos. Entonces, bueno, un volcán con esa explosividad no emitiría lavas tan fluidas. Y luego, obviamente, pues una camioneta, ni siquiera es capaz una camioneta de pasar encima de un derrame de lava ya frío, ¿no? Porque las rocas son muy ásperas, las rocas son muy irregulares. Entonces, ni aunque estuviera frío, o sea, ni aunque fuera un derrame de hace 2000 años, ni siquiera ahí podría pasar una camioneta encima, ¿no? Entonces, mucho menos, pues cuando la lava está a 1000 grados o a 800 grados por lo menos. Entonces las llantas habrían explotado enseguida, ¿no? Porque se expande el gas y por la temperatura y pues no, o sea, y después se hubiera explotado también el aceite y la gasolina que traía la camioneta, ¿no? Entonces eso también, pues es un error muy grave, es muy, muy grave, pero pues, es parte del dramatismo de la película, ¿no? Y luego, bueno, ya tal vez la lava sea uno de los errores más grandes que tiene. Y luego viene el flujo piroclástico, creo ya es otra camioneta, ¿no? Porque cambia de camionetas varias veces, o de coches, pues no se puede escapar de un flujo piroclástico, ¿no? No hay, los flujos piroclásticos viajan a más de 300 kilómetros por hora. Harry debió haber muerto hace mucho en, en la película, así como dice Cass. Entonces, no hay ningún coche que pueda escapar de un flujo piroclástico, ¿no? Es por eso que es tan importante cuando identificamos los precursores en los volcanes, es tan importante hacer evacuaciones preventivas, ¿no? Precisamente por eso. Entonces, el flujo piroclástico es otra de de los grandes errores que tiene esta película, ¿no? Entonces, yo pondría dos grandes errores: la lava en una erupción explosiva, o sea, la lava fluida, y pondría pues el flujo piroclástico y la camioneta del futuro, como dice Mari. Entonces, esos dos son muy, muy, muy graves. Pero algo, digo, eso es ya desde el punto de vista vulcanológico, ¿no? O sea, la ciencia de la vulcanología. A mí me gusta mucho esta película, yo la he visto un montón de veces y cada vez que puedo la veo, ¿no? Entonces a mí me encanta y a mí me parece que aunque tiene esos dos grandes errores y otros más que podemos obviar, en general pienso que es una película muy, muy buena. Y bueno, ahora la otra parte, digamos, de lo que es la gestión del riesgo, lo que es la gestión integral del riesgo, también es muy interesante porque se maneja bastante bien. Entonces, primero, cuando empieza la película, no sé si lo recuerdan, se dice que el pueblo de Dante's Peak es el pueblo, el mejor lugar para vivir, ¿no? Está catalogado por quién sabe quién, y entonces cuando llega el vulcanólogo y les dice, no, pues que va a ser erupción del volcán, pues no le quieren hacer caso porque eso arruinaría esa idea, ¿no? De que es el mejor lugar para vivir. También por eso se llama así la película. Entonces, eso es cierto, todo eso pasa, ¿no? Esto eso está incluso documentado, por ejemplo, en California, allá en Estados Unidos, hay una parte que se llama Long Valley, que está muy cerca de unos volcanes. California tiene volcanes que se consideran activos. Y entonces Long Valley es un sitio muy caro para vivir, con mucha plusvalía y viven pura gente rica.
pero cuando el USGS, que pues es la institución que aquí mismo se menciona, cuando el USGS dijo que esos volcanes que están ahí, hay una caldera ahí, un tipo de volcanismo muy violento, cuando dijo que eran volcanes muy activos que podrían producir una erupción en el futuro, los desarrolladores trataron de callar al USGS, ¿no? Los desarrolladores de viviendas. Entonces, ese es otro de los aspectos que integra la película, precisamente, ¿no? Que la gente que vive en Long Valley, en este lugar tan caro ahí en California, está expuesta a un peligro volcánico muy alto y pues callaron a los científicos para que no pues perdiera la plusvalía el lugar, ¿no? Entonces, eso es muy resaltable. Entonces, ahí empieza realmente lo que entenderíamos como la construcción del riesgo, ¿no? Luego, más adelante en la película, cuando la abuelita Ruth empieza a tomar una serie de malas decisiones, de hecho, esos parámetros, esas acciones que toma la abuelita, es una de las cosas que se evalúan cuando uno evalúa el riesgo. Por ejemplo, en una casa, la cantidad de personas que necesitan asistencia para moverse, ¿no? Como Ruth, como la abuelita. Entonces, eso es súper importante. Luego, las mismas ideas de Ruth, ¿no? De que ha vivido ahí toda su vida y en toda la vida en la que ella ha vivido ahí no ha hecho erupción el volcán. Eso también, pues lo conocemos como percepción del riesgo, porque las erupciones volcánicas no ocurren en tiempos humanos, ¿no? Ocurren en tiempos geológicos. Entonces, es muy difícil que incluso un vulcanólogo vea una erupción, ¿no? Entonces, eh, Ruth nunca vio una erupción, nunca vio el volcán hacer erupción, y entonces ella dice, no, pues no representa ningún peligro. Entonces tiene una serie de creencias que la vuelven muy vulnerable. Luego, bueno, están los niños también, que pues los niños realmente son los que, el motivo en lo que todo empieza, ¿no? Porque el vulcanólogo dijo, bueno, ya hay que olvidarnos de Ruth, pero los niños ya habían ido a rescatar, ¿no? Entonces, también cuando uno evalúa la vulnerabilidad y el riesgo, la presencia de niños en las casas vuelve vulnerables a las viviendas, ¿no? Precisamente por este tipo de acciones. E incluso la perrita Rugley, ¿no? La perrita, pues es un factor que incrementa el riesgo porque pues ya se escapó, pues le dio miedo y se fue y los niños fueron atrás de ella a buscarla, ¿no? Entonces justo hoy vengo llegando, ahorita estoy en un lugar que se llama Titlán, pero vengo llegando de un volcán que está mucho más al sur, que se llama Santiaguito, fueron como 5 horas de viaje y por eso les decía que casi no lo logro, pero al final lo logré. Justo lo que estábamos haciendo allá era evaluar este tipo de cosas, ¿no? Cuántas personas viejas viven dentro de las casas, cuántos niños, si tenían mascotas o animales de granja y el sistema de creencias que tienen. Entonces, bueno, ya cuando ocurre la erupción y ya pasaron todos estos fenómenos, finalmente llega el ejército a tomar el control, ¿no? El hecho de que llegue el ejército también es una de las acciones que se toman en cuenta cuando uno gestiona el riesgo para cualquier fenómeno natural. Entonces, la presencia del ejército es muy importante porque son los que llegan a reinstaurar el orden. Uno puede pensar en muchas cosas, ¿no? Pues actualmente que estamos en una etapa de guerra, por ejemplo, el ejército, pues en general tiene una percepción por la gente negativa, pero una de las, cuando ya se salió todo de control y asistir a la población. Entonces, incluso en México existe el plan DN3 del ejército y el plan Marina, pues de la Marina, precisamente para ayudar a la población en caso de desastres y para reinstaurar el orden, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, pues ya para concluir, si se fijan, pues la película se centra en las aventuras del vulcanólogo, ¿no? Y al final nos pasan ahí, pues que ya pues sobrevivieron y hasta la perrita finalmente sobrevivió, ¿no? Y los rescataron con el aparatejo ese de la NASA y todo muy padre, pero algo que tal vez podría ser el tercer error más grande de la película es que incluso nos pasan
todo el pueblo totalmente devastado, con todos los fenómenos que ocurrieron, con la gente que salió corriendo del lugar, ¿no? Y nunca nos dicen, pues, cuánta gente murió, y seguramente murió todo el pueblo, ¿no? Entonces, pues nunca nos lo dicen y solo nos pasan el pueblo ahí totalmente devastado. Entonces, es algo muy, muy importante porque, pues sí, nos centramos en que el vulcanólogo wow, se haya salvado, ¿no? Y realmente todo el pueblo quedó destruido y seguramente todas las personas murieron. Entonces, al final hasta ponen una melodía ahí muy, muy bonita, que pues en realidad debería ser una escena muy dramática, muy, muy triste, ¿no? Entonces, eso es algo que no hay que olvidar. Eh, las erupciones volcánicas, sobre todo estas tan violentas, causan devastación, ¿no? La devastación siempre es muy grande. El volcán en el que yo estoy, justamente en el Santiaguito, es el volcán de mayor riesgo de toda Latinoamérica, y porque la gente que vive aquí alrededor es muy vulnerable. Entonces, hace 120 años, que es muy poco, o sea, en 1902, este volcán es un complejo que se llama Santiaguito Santa María. El Santa María se colapsó, produjo una avalancha y mató a más de 20,000 personas, ¿no? Entonces fue una devastación total. Y esto tiene muy poco, 120 años. Y luego, hace 100 años, ahí mismo nació el volcán Santiaguito, que ha tenido actividad muy constante y que en estos últimos 100 años, porque el Santiaguito nació en 1922, sí, en 1922, en estos últimos 100 años ha tenido erupciones violentas que también han provocado la pérdida de muchas vidas humanas. Entonces, no podemos realmente pelear con la naturaleza, no podemos tratar de controlarla, y por eso también en alguna parte de la película, justo cuando empieza la erupción, que se sienten los sismos y está toda la gente ahí en el auditorio, algo que es muy importante que la alcaldesa quería decirle a la población: no se vayan sin llevarse su plan de evacuación, ¿no? Entonces, el plan de evacuación es algo que obviamente todo el mundo debe conocer antes de que esté la erupción, ya que está la erupción ya es demasiado tarde. Entonces, para terminar, todo esto que les quiero, bueno, que les dije y lo que quiero que se lleven como de mensaje final, es que todos los planes de evacuación, todos los planes de refugios y de albergues y todo esto se tienen que hacer obviamente en lo que le decimos en tiempos de paz, ¿no? Cuando el volcán está calmado o cuando todavía no se presenta el fenómeno. Una vez que ocurre el fenómeno, ya es muy tarde y como bien lo retrata la película, pues no hay básicamente nada que hacer. Entonces, bueno, esos son mis comentarios. No sé si alguno quisiera hacer un comentario o quisiera hacer alguna pregunta. No sé, Mariana, tú dime. Sí, muchas gracias, Amiel. Pues no sé si alguien quiera compartirnos alguna inquietud, comentario, o por el chat también si quieren. Sí. Sí, aquí hay Gina por el chat, nos pregunta. Se puede observar que hay... cierto. No, para nada. Y qué bueno que preguntas, Jimena. Esa pregunta es súper importante. Cuando está haciendo el volcán, cuando está haciendo erupción el volcán, se ve una escena, de hecho, muy, muy impactante, con muchos rayos, con muchas descargas eléctricas. Todas las partículas de ceniza, al ser partículas muy finas y al tener algunos elementos que se magnetizan, como el fierro y el magnesio, ya saben que la cantidad de fierro y magnesio varía. Entonces, se rozan entre sí las partículas al momento que son... Creo que fue su internet.
Esperamos tantito, ¿no? Sí. Esto sí es trágico, justo. Sí, ya se fue. Se nos fue. Igual no tarda en regresar. Vamos a esperar, pero sí, yo creo que esta posibilidad ahora de tener, aquí está. Perdón, se me fue el internet. Internet. Estoy aquí en un hotel y les digo, pues Guatemala es un país muy vulnerable y sus conexiones a internet son muy malas. Pero sí te dejé presentar el examen, Mari. Eh, bueno, les estaba diciendo, entonces la manera de registrar las erupciones obviamente ha mejorado mucho y ya hay más eventos donde es más visible que el asunto de los rayos, ¿no? Y las descargas eléctricas. Siempre ha ocurrido, pero pues ahora lo registramos con mejor detalle. Entonces, sí, no es exageración de la película, sí es un fenómeno real. De hecho, ahí quería comentarles, cuando hay ceniza en el ambiente, por la carga eléctrica que generan las cenizas, las comunicaciones también se complican y se interrumpen. Entonces, ahí se están comunicando por radio, ¿no? Los radios dejan de funcionar porque hay tanta estática debido a la ceniza y por los rayos que no es posible comunicarse. Gerardo Emiliano, ¿qué consecuencias ambientales puede generar un volcán activo en cada etapa? El inicio, árboles y ardillas muertas. Sí, esa es otra muy interesante que yo no comenté. En el volcán de Colima, cuando yo era así estudiante como ustedes, por allá de 2004, 2005, hace no mucho, yo empecé a trabajar en el volcán de Colima y estaba muy activo. Y a mí me tocó ver muchas ardillas muertas, muchas víboras muertas, algunos venados, conejos, muchos conejos, porque cuando hubo un flujo piroclástico pues, los flujos piroclásticos tienen mucho gas, entonces ese gas se empieza a desprender, se empieza a separar y finalmente asfixia a los organismos. Pues los animales son, digamos, a los que más empatía les tenemos, pero también se quema la vegetación. Es como una especie de como una quemazón ácida, ¿no? Y peor si empieza a llover, porque se genera lluvia ácida muy concentrada. Entonces, la vegetación se recupera muy rápido, muy pronto, solamente se hace como café, pero pues después de unas semanas, si sigue lloviendo, se recuperan. Pero el asunto de los animales muertos también es real. Entonces, pues sí tiene muchas consecuencias en el ambiente, pero digamos, pues es un fenómeno natural, ¿no? Entonces, siempre han ocurrido en la naturaleza y los impactos, pues son naturales, ¿no? Entonces, esos impactos, entonces, pues no hay nada realmente con lo que podamos hacer. David dice, tengo una pregunta respecto al lago ácido en el que tienen que remar. Así es posible en... Sí, eso es muy, muy exagerado, pero les digo otra vez, es para hacer atractiva la película. El volcán Chichón en Chiapas tiene un lago que está muy ácido. Yo, cuando trabajaba en el Senapred, parte del trabajo que teníamos que hacer era ir y medir la acidez de ese lago. Y llegamos a medir acidez de 1 y 1.5, ¿no? De pH 1 y pH 1.5. Entonces, eso es muy, muy ácido. Y a pesar de que hay un letrero muy grande cuando uno llega al cráter, al lago del Chichón, hay un letrero muy grande que dice se prohíbe nadar, pues la verdad que no me quedé con las ganas en varias veces en las que fui y yo me metí a nadar y estuve ahí nadando bastante tiempo y pues nada más salí con la piel muy suavecita, ¿no?
Entonces, sí está muy exagerada la película, a pesar de que tienes esa acidez en el lago. Y es un lago también que está caliente. La temperatura andaba por ahí variaba en distintas zonas, pero donde andábamos nadando tal vez estaba como en 35, 40 grados. Entonces, pues no me quemé, ¿no? No me quemé como se deshizo el bote, entonces sí está, sí está exagerada. Eh, ajá, también eso es algo, ¿no? Lo que dice eh, Cass. Mari dice, ¿cree que una película de fenómenos dejaría de ser atractiva si todo fuera? Probablemente sí, sí, probablemente sí dejaría de ser atractiva, ¿no? Por ejemplo, hay otra película sobre un terremoto, ¿no? Que es de Falla de San Andrés, que no sé cómo se llama, pero es de un sismo 10.1, ¿no? O sea, que ya sale de la escala. Entonces, pues ante un sismo magnitud 10, la magnitud de los sismos, por ejemplo, está relacionada con la longitud de la falla, ¿no? La longitud de la falla y el desplazamiento que tiene la falla. Entonces, entre más grande es la ruptura de la falla y entre más grande sea el desplazamiento, mayor es el sismo. Entonces, por ejemplo, el sismo de Banda Aceh del 2004, de Navidad del 2004, seguramente ustedes eran muy, muy jóvenes, pero fue un sismo magnitud 9.1 y tuvo un área de ruptura de unos 300 kilómetros. O sea, la falla se extendió por 300 kilómetros, tal vez un poquito más, y tuvo un desplazamiento como por ahí de un metro, metro y medio, ¿no? Entonces, una ruptura muy grande. Entonces, imagínense, un sismo magnitud 10 generaría una falla pues, del tamaño de un continente, seguramente. Por eso son físicamente imposibles, ¿no? Porque la Tierra no tiene el tamaño como para producir un sismo de esa magnitud. Probablemente Júpiter, o más bien, probablemente si la Tierra fuera del tamaño de Júpiter, se podría generar un sismo de esa magnitud. Entonces, físicamente no es posible. Y en el caso de que ocurriera un sismo magnitud 10 o 10.1, no me recuerdo qué magnitud tenía el sismo de esa película, pues la destrucción es total y es, digamos, súbita, ¿no? Entonces pues no habría historias que contar, ¿no? Ocurre el sismo y todos mueren y todo se destruye y ya, fin de la historia. Entonces, todas las películas sobre fenómenos naturales cometen muchos errores a la hora de querer hacer dramático y a la hora de querer hacer atractiva la película. Entonces, yo creo que si una película lograra retratar al 100% lo que realmente ocurre en la naturaleza, no se acabaría, ¿no? Así, pues erupción, mueren todos, fin, ¿no? Entonces, digo, estoy también yo exagerando, pero sí sería muy, muy, muy poco atractiva. Gerardo, ¿saben qué condiciones? Sí, de hecho, yo con otros vulcanólogos trabajé en el mapa de peligros del Popo en el 2016 y el mapa de peligros del Popo lo hicimos basado en diversos escenarios. Un escenario que es el más probable, pero al ser el más probable es el escenario más pequeño, o sea, de menor intensidad. Un escenario intermedio, que es de intensidad intermedia, y un escenario muy catastrófico, pero menos probable. Entonces, así es como realmente se tienen que analizar los peligros, ¿no? Pues qué es lo más probable que puede ocurrir y qué es lo más catastrófico que puede ocurrir. Generalmente, por la energía que necesitan los fenómenos violentos, su tasa de recurrencia es muy baja. Entonces, sobre todo los volcanes, es muy fácil de entenderlo así, ¿no? Que un volcán tenga una erupción de un BI 6, por ejemplo, ocurren con muy poca frecuencia porque necesitan juntar mucha energía. Entonces, las erupciones más probables son las de BEIs menores. Entonces, en el caso del Popocatépetl, es un volcán que ha estado activo por los últimos 25 años ya, más de 25 años, y que ha tenido erupciones con BEIs muy pequeños. Entonces, que se presente una erupción de mayor magnitud es muy poco probable.
Eso no quiere decir que no pueda ocurrir, ¿no? Pero basado en las probabilidades, en realidad de una erupción mayor, como por ejemplo la que se mostró en esta película, es poco probable, es poco probable de ocurrir. La verdad, pues toco madera, ¿no? O sea, ojalá no me salga el popo con que, ay, ya mañana está la erupción, ¿no? Entonces, sí, el estado del popo es ese. Lo más probable que puede hacer, digamos, en los próximos meses, años, es mantener el estado actual de actividades. Mari hace una pregunta muy interesante, que si yo creo que estas películas desinforman a la gente, solamente pueden alertar y llamar la atención a estos temas. A mí me gusta mucho, me gusta mucho esta película. Cuando Mariana me invitó al cine en CIT, había otras opciones de películas y yo, por ejemplo, también me gusta otra que se llama Volcano, ¿no? Que es el probable nacimiento de un volcán en Los Ángeles. Eh, yo creo que son muy buenas. Es muy bueno que existan estas películas. Por ejemplo, la otra película que me gusta mucho es la del 2012, ¿no? Obviamente está toda, esa sí está completamente sacada de contexto, pero ahí en esa película del 2012 muestran la erupción de una caldera que es Yellowstone. Y yo la he visto con otras personas y les digo, es que se queda corto, ¿no? O sea, la erupción de la caldera de Yellowstone que pasan en 2012 se queda pequeña. Yo creo que le hizo falta más, un tamaño todavía mucho más grande. Entonces, yo creo que están muy bien. Yo creo que es bueno que existan porque sí llaman la atención y sobre todo, pues las autoridades son las que eventualmente deberían actuar y tomar cartas en el asunto, ¿no? Y de asignar más recursos a la gestión del riesgo. Entonces, yo creo que es bueno que existan. Obvio, pues ustedes están estudiando ciencias de la Tierra y la idea del CINENCID es precisamente que ustedes puedan ver la película, identificar las cosas que están mal y identificar las cosas que están bien y quedarse con lo que está bien, ¿no? Y desechar obviamente lo que está mal. Esa es precisamente la intención de este ciclo de películas, ¿no? Entonces, pues ustedes como estudiantes de ciencias de la Tierra, pues yo ya les di bastante información y les di mi punto de vista y yo pienso que está bien. O sea, es una buena película, y pues con sus fallas y por las razones que ya les di. Ah, mira, Itzel, por ejemplo, dice que por películas como esta eligió esta carrera. Por supuesto, eso es excelente, eso es muy bueno, porque llamó la atención, llamó su curiosidad, ¿no? Las películas que ella haya visto. Hay otra película que ojalá a ver si luego se las pone Mariana, que se llama La Última Ola. Es sobre un fiordo en Noruega. Eh, hay un lago ahí en Noruega, en una parte. Eso también está basado en un hecho real. Y entonces está a punto de caerse una gran roca, una sección de esa parte del lago. Y están monitoreando el desprendimiento de esa roca, porque lleva muchos años, y eventualmente se desprende, cae sobre un lago y genera un tsunami. Y la trama se basa en un hotel y pues, los personajes que están pues, ahí en el hotel, y es muy parecida a esta que acabamos de ver, ¿no? Pues hay un científico, como todos los científicos, pues son guapos, ¿no? Como bien los retratan en las películas. Entonces está el científico guapo, ya saben, y él da la alerta y todo esto, pero en esa película tienen un sistema de monitoreo, tienen un sistema de alerta temprana, tienen un plan de evacuación y tienen muchos aspectos que son muy interesantes de resaltar. Entonces, a mí me gusta también muchísimo esa otra película porque resalta muy bien el fenómeno y luego cómo se gestiona el riesgo. Entonces, sí, pues como dice Itzel, digo, llaman la atención y te mueven, ¿no? A tomar, a irte por lo que te gusta.
Sí, también Tornado es probablemente una de las primeras películas de estos temas, digamos, de tiempos modernos, ¿no? También hay una que se llama, ay, es muy vieja, es de los 80s, se llama La Falla de San Andrés, precisamente. Pero bueno, esa yo la vi cuando yo era niño y creo que también como Excel, pues eso fue lo que finalmente me indujo a estudiar ciencias de la Tierra. Muy bien. Pues no sé si tengan algún comentario ya para terminar. Pues creo que no. Pues Amiel, muchísimas No, gracias. no, Gracias por tu Mariana, sí. tiempo y por esta posibilidad de compartir con nosotros esta tarde, noche, a pesar de estar tú en este proyecto que coincidió, Sí. una coincidencia muy, muy afortunada, yo creo. Muchísimas Sí, sí. gracias y pues bueno, los invito a que nos acompañen en otra función de Cine en Sit. Ahora con esta película que vimos, pues tal vez veamos diferentes este tipo de cine. Tal vez Ujú. no querrán ir a alguien a acompañarnos, ¿no? Ya con esta visión me incluyo, pero agradezco muchísimo que se hayan conectado y nos vemos en una siguiente función de Cine en Sit.